Listo. Observen acá, por favor, cómo es el reconocimiento del uso del programa. Si estamos trabajando en versiones 2022 en adelante, normalmente les va a aparecer siempre esta ventana en donde les muestra los dibujos recientes, ¿no es cierto? Acá en la parte central, si han creado antes dibujos, pues aparecen ahí los dibujos recientes. Pueden acceder a ellos dándole clic directamente, ¿no es cierto? O los pueden buscar desde esta opción que dice abrir. Cuando le dan clic aquí en abrir, les los lleva al directorio de su computador y desde aquí pueden buscar los archivos, ¿vale? Podemos crear nuevos dibujos desde esta opción o podemos acceder a un espacio que se llama aprendizaje, en donde nos muestra algunos consejos y recursos en línea. También muestra algunos videotutoriales de algunas acciones o funciones que se pueden hacer con el programa. Hay otra opción acá de ayuda en línea y entonces los va a llevar a la página de Autodesk donde hay videos también de diferentes funciones y hay más recursos. ¿Listo? Entonces miren que el programa tiene bastantes ayudas en línea, ¿sí? Y bastantes recursos para hacer uso del programa. Lo usual es iniciar un nuevo documento en blanco, ¿cierto? Y él por defecto les va a cargar un espacio de trabajo que viene ya con unos parámetros definidos, ¿sí? Veamos acá qué tipos de documentos podemos trabajar en AutoCAD. Voy a ponerles acá, miren, el formato nativo de AutoCAD, para que lo tengan presente, es de extensión DWG. ¿Sí? ¿De dónde creen que sale esta extensión de los archivos? ¿O qué hace referencia a esa extensión? ¿Por qué dibujo? Drawing, o sea, dibujo en inglés, muy bien. Sí, miren que es precisamente la abreviación de qué? De drawing, ¿cierto? O dibujo. Entonces, esta es la extensión por defecto de los archivos de AutoCAD. Siempre que vayan a grabar los archivos, por ejemplo, para enviarlos a sus correos o para enviárselo a alguien más, verifiquen que sea archivo de esta extensión, DWG. Pero también podemos trabajar con otros formatos de dibujo. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el DXF, que es un formato de intercambio de dibujo. En inglés se escribe drawing. Y aquí en mayúscula les puse por qué escogieron esas iniciales. DX de intercambio, F de formato. Entonces es un formato de intercambio de dibujo que es compatible. Este se utiliza mucho para hacer procesos de control numérico. Por ejemplo, corte por láser o por CNC. ¿Sí saben qué es CNC? ¿Qué es CNC? De control numérico computarizado, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo guardar un archivo DWG, lo puedo guardar en formato de XF y me lo reconoce cualquier programa o cualquier máquina que trabaje con este principio. CNC, una cortadora láser, una máquina de corte por plasma, ¿no es cierto? Una ruteadora para madera, ¿sí? Un torno en algunos casos, ¿cierto? Y miren que precisamente cuando le damos clic aquí en abrir, si van a la parte
de abajo donde aparece archivos tipo, miren que aquí aparece el formato de XF. Pero también aparece un formato que dice plantilla de dibujo, el DWT. ¿No se ve nada? ¿Se bloqueó? ¿Qué pasó? El otro formato es DWT, que es un Drawing Template o una plantilla de dibujo, ¿no es cierto? Entonces, yo también puedo crear, a partir de un dibujo, puedo crear una plantilla. Y la plantilla me sirve cuando yo necesito hacer dibujos repetitivos. Estoy haciendo diagramas unifilares constantemente y lo único que cambia es alguna información del diagrama, entonces creo una plantilla y la utilizo cada vez que quiero crear o modificar ese diagrama unifilar. Lo mismo pasa con los planos arquitectónicos, con los diagramas de procesos y creo plantillas. Esos son los tres formatos que más se utiliza en AutoCAD. ¿Listo? Pero entonces nosotros vamos a estar trabajando con los DWG. Esos son los archivos que vamos a estar utilizando. Cuando estamos trabajando en un dibujo, ¿cuál es mi recomendación? Que siempre empiecen por guardar el dibujo directamente en su computador, así no tengan nada. Que les quede de una vez el archivo creado en el computador. Voy a ponerle acá prueba dibujo. Miren que lo voy a guardar en documentos. Voy a grabarlo aquí en la carpeta de documentos. Y con esto, ¿qué gano? Que cada vez que yo avance en algo en el dibujo, simplemente le doy clic en el icono de guardar y él va actualizando el archivo. Si se les apaga el equipo o se les reinicia, pues él les va a guardar, ¿no es cierto?, lo que hayan avanzado. AutoCAD tiene una opción de guardado automático, pero no siempre está activa esa opción. ¿Sí? Esa opción, ¿dónde se habilita? Hay que ingresar a las opciones del programa y miren que yo puedo activar comandos en AutoCAD con la ayuda del cursor, con estos iconos que están aquí en la parte de arriba, o puedo hacerlo con comandos por teclado en esta barra inferior. En esta barra que está aquí en el centro, yo puedo escribir el nombre del comando y aquí aparece el listado y le puedo dar clic luego al comando. En la ventana de opciones, miren que hay una pestaña que dice abrir y guardar. Y hay una opción que dice guardado automático. Está activada por defecto cada 10 minutos. Y además hay una opción que dice extensión de archivos temporales. Voy a ponérselos acá grande. Extensión de archivos temporales. ¿Y cuál es la extensión? AC pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que, señor. Ya. Otra vez. Acá en la barra de comandos escribes opciones o opción. Le das clic ahí y te lleva a esta ventana. Y luego en esta pestaña que dice abrir y guardar, debe estar activa la opción de guardado automático. Esta opción que dice extensión de archivos temporales, ¿a qué hace referencia? A que mientras yo tenga abierto un archivo de dibujo, él va a crear archivos temporales o copias temporales de ese mismo archivo. ¿Sí? Si miramos la carpeta de documentos, voy a mirar acá
la carpeta de documentos. Miren que aquí está el archivo que creé, prueba dibujo. Voy a ponerle aquí zoom. Listo, miren aquí, está el nombre del archivo, ¿no es cierto?, que se llama prueba DWG. Está el archivo de copia de seguridad que se llama prueba.back. Este .back es una copia de seguridad del archivo original, del archivo DWG. No quiere decir que es un virus o es algo así, no, es una copia de seguridad que genera AutoCAD por defecto. Y hay unos archivos temporales que se llaman DWL, que son temporales, ¿por qué? Porque está abierto ese archivo. Entonces, esa es la otra extensión que no les he indicado acá. Es de extensión .back. ¿De qué? De backup, ¿cierto? O copia de seguridad. .back. Si cerramos el archivo que tenemos aquí, voy a cancelar la lupa. Si cierro el dibujo, ya el archivo DWL desaparece, pero quedan los dos archivos, el DWG y el .back. Si por error se les pierde el archivo DWG, ¿cierto? Si se daña el archivo DWG, ¿qué hace? Le cambian la extensión al .back, la cambian por DWG y pueden restablecer el dibujo, ¿sí? Digamos que esa es una opción que tiene AutoCAD. Ahora, para cerrar el dibujo, yo no necesito cerrar todo el programa. Simplemente cierro el dibujo desde esta pestaña, desde esta X que está aquí en la pestañita. Cierro el dibujo y puedo continuar con el programa activo, ¿vale? Yo puedo abrir varios dibujos dentro del programa o puedo estar trabajando en proyectos diferentes dentro del mismo programa. Ahora, ¿cómo están organizados los comandos acá en nuestro AutoCAD? Tenemos en la parte superior algo que se llaman las cintas de comandos. Están estas pestañitas que están arriba, si la alcanzan a visualizar ahí. Cada una de estas pestañas se llaman cintas y cada una de esas cintas tiene unas funciones específicas. Dentro de cada cinta están agrupados los comandos de acuerdo a sus funciones. Siempre vamos a estar trabajando en la pestaña de inicio o en la cinta de inicio y vamos a utilizar todo lo que son los comandos de dibujo, los comandos de modificación, comandos de anotación y capas. Vamos a estar trabajando con esos 4 bloques. Los de dibujo contienen todos los comandos para generar cualquier tipo de números que vamos a hacer, líneas, círculos, rectángulos, ¿cierto? Los de modificación, pues tienen precisamente los que necesitamos para modificar lo que hemos dibujado, borrar, copiar, recortar. ¿Dónde vamos a dibujar nuestros ejercicios o lo que necesitemos? En la parte central de la pantalla, que siempre va a tener una cuadrícula de ayuda o una guía, ¿no es cierto?, de referencia. Y
tenemos otra barra de iconos o funciones en la parte inferior del programa, que son ayudas para agilizar también el proceso de dibujo en esta parte inferior. Esta la vamos a ir trabajando también en cada una de las clases. ¿Cómo nos movemos en este espacio de trabajo? Pues el mouse tiene 3 botones, ¿no es cierto? Si queremos hacer desplazamiento del espacio de trabajo, lo hacemos con el botón del medio o la ruedita del mouse presionada, la mantienen presionada y mueven el mouse. O también, miren que si llevo el mouse hacia la parte lateral del programa, aquí se nos habilita déjenme minimizarlo un poquito. Se nos habilita esta barra lateral que tiene también otras funciones, ¿sí? Cuando queremos, por ejemplo, desplazar la pantalla, utilizamos este comando que se llama encuadre. Y desde aquí, con clic normal, podemos hacer el movimiento, ¿no es cierto? Si queremos ampliar o disminuir una zona de mi dibujo, simplemente rotamos o giramos la ruedita del mouse hacia adelante, amplía el zoom, y hacia abajo o hacia atrás reduce el zoom. ¿Cómo es el funcionamiento de ese zoom? Eso es algo que a veces no lo reconocemos. Miren acá. Si yo quiero hacer, por ejemplo, zoom en la intersección de estas dos líneas, ¿no es cierto? Donde está la intersección de estas dos líneas, ¿sí observan ahí en mi pantalla? ¿Qué deben hacer? Deben dejar el cursor del mouse en esa zona sin darle clic, porque si le damos clic es como si fuéramos a seleccionar algo, y giran la ruedita hacia adelante. Entonces el programa va a aumentar esa zona en donde esté ubicado el cursor. Si ustedes dejan el cursor por acá en la esquina superior de la pantalla y giran el mouse, miren que él se va a acercar hacia esa zona. No se va a acercar a donde ustedes quieren acercarse. Entonces la posición del cursor nos sirve también para definir en qué parte del dibujo estamos trabajando, ¿no es cierto? El botón clic del mouse, que es el botón izquierdo del mouse, sirve para seleccionar algo que yo ya haya dibujado. Sirve para activar un comando o sirve para seleccionar algo que yo ya tengo creado. Y el botón derecho, que funciona como Enter, activa este menú, o también funciona para seleccionar propiedades de algo que tenga seleccionado, activar estas ventanas emergentes. AutoCAD es un programa de rutinas o secuencias, ¿no es cierto?, paso a paso, es decir que yo no puedo ejecutar una tarea hasta no haber terminado la anterior. Es decir, si yo voy a hacer una línea, miren que cuando activo el comando línea, automáticamente se habilita una ventana donde me pide información para trazar esa línea. Es decir, me está pidiendo una coordenada X y Y, ¿no es cierto? O un punto desde el cual voy a empezar la línea. Y hasta que yo no dé clic en el siguiente punto o no le dé la siguiente coordenada, el comando no va a parar. Si yo quiero cancelar ese comando, pues lo hago con la tecla Enter del teclado o con la tecla Escape del teclado, y con eso cancelo el comando. Si yo quiero seleccionar algo, ya les dije que lo puedan hacer con el clic, ¿no es cierto?, parándose sobre el elemento que quieren seleccionar y le dan clic a ese elemento, o puedo hacer selecciones por ventana. ¿Cómo es esa selección por ventana? No es necesario mantener el clic sostenido sobre la pantalla, sino que simplemente dan clic en un punto de la pantalla y luego
mueven el mouse hasta ampliar la ventana para que seleccione o cubra lo que yo quiero seleccionar y vuelven y dan clic. Y observen que hay dos tipos de selección en AutoCAD. Una selección es por ventana y miren que tiene un color, el color azul. Esta ventana de color azul, ¿qué hace? Selecciona solamente lo que está completamente dentro de la ventana. Así esta zona esté acá, miren que esta línea horizontal no alcanza a estar dentro de la ventana. Cuando yo le dé clic ahí, no me va a seleccionar estas dos líneas, ¿sí? Esto se llama una selección por ventana. ¿Sí ven? Cuando doy clic acá y después doy clic aquí, estos punticos azules me están indicando que eso es lo que está seleccionado. Pero si yo hago la selección al contrario, es decir, de arriba hacia abajo, miren que el color de la ventana cambia, es de color verde, y aquí sí va a seleccionar todo lo que está tocando esa ventana. Así no esté completamente dentro de la ventana. Ese tipo de selección sirve para hacer, por ejemplo, si yo quiero borrar, yo puedo hacer una selección automática de todo lo que quiero borrar, ¿sí? Para no estar dándole clic a cada uno de los elementos que quiero borrar. Entonces, es mucho más rápido hacer una selección por ventana que estar dando clic a cada elemento. ¿Listo? Ese tipo de selección también funciona cuando necesito hacer, por ejemplo, otras operaciones de modificación que vamos a estar utilizando más adelante. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, una duda. Listo. Tanto el color de la pantalla como la cuadrícula la podemos personalizar. Por defecto, normalmente AutoCAD viene con un color de pantalla negro, ¿no es cierto? Y la cuadrícula aparece como unas líneas. En algunos casos aparecen en un color muy suave, ¿no es cierto? Y en algunos casos no aparece activada, habilitada. Esta cuadrícula, ¿cómo la habilito? Desde la barra inferior, miren que hay un icono que dice Grid Mode, o también la puedo habilitar con la tecla F7 del teclado. Con la tecla F7 la puedo encender o apagar. ¿Cómo personalizo el color de la pantalla? Otra vez en la ventana de opciones, miren que hay una pestaña que dice visual. Desde aquí yo puedo configurar los colores de mi espacio de trabajo. ¿Qué recomiendan siempre? Que el color de trabajo preferiblemente sea color negro, que es un color más descansado, ¿no es cierto? Que no genera tanto brillo y no afecta tanto la vista. Pero ustedes ya lo pueden configurar como gusten, ¿vale? ¿Qué otra pregunta hay hasta acá? ¿No? Vale, por defecto este formato de dibujo viene con unas unidades de medida de inserción en milímetros, ¿sí? Pero ¿qué es esto de las unidades de inserción o la escala de inserción? Sirve cuando yo voy a traer dibujos o bloques desde otro archivo, ¿sí? Normalmente AutoCAD no trabaja con unidades específicas, es decir, las unidades de AutoCAD son absolutas, es decir, que para AutoCAD es indiferente si una línea de una unidad equivale a milímetros, puede ser también metros, puede ser pulgadas, ¿sí? Es indiferente. Cuando defino la unidad del dibujo, cuando voy a imprimir el dibujo, es
decir, cuando lo voy a llevar a un formato de dibujo y le voy a poner las dimensiones, las cuotas, lo voy a imprimir. ¿Por qué? Porque en AutoCAD, digamos que el espacio de trabajo es casi que ilimitado. ¿Sí? Yo puedo dibujar desde objetos muy pequeños, microscópicos, hasta figuras muy grandes. Sirve para dibujo mecánico, dibujo civil, dibujo arquitectónico. Entonces, ¿quién define las unidades del dibujo? El usuario. Es decir, nosotros somos los que definimos en qué unidades vamos a trabajar. Si vamos a hacer un dibujo en milímetros, debemos ingresar todas las unidades del dibujo en milímetros, ¿cierto? Pero si voy a trabajar en pulgadas, entonces debo hacer la conversión de pulgadas a milímetros, preferiblemente, y trabajo con unidades en milímetros. O trabajo, por ejemplo, si voy a trabajar en metros, entonces cuando haga una línea de una unidad, pues le puedo decir que esa sea un metro y después tengo que escalarlo a la medida que necesito. ¿Sí? Diferente a otros programas de diseño en donde desde el inicio yo defino las unidades de dibujo, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? Para que las dimensiones del dibujo las defino cuando se va a imprimir el documento. ¿Listo? O cuando vamos a acotar ya el dibujo. Por defecto, este documento que se crea por primera vez, que se llama ACAD ISO, viene configurado con unidades, con un espacio para un formato en milímetros, que es el estándar internacional. Pero yo lo puedo asumir como si fuera a dibujar en metros o en cualquier otra unidad. Y ya después escalo las medidas. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos saber de la interfaz de dibujo? Tenemos acá en la parte inferior estas pestañas que son otros espacios de trabajo que tiene AutoCAD. Por defecto está el espacio modelo, que es en el que nos estamos moviendo en este momento, pero también tenemos unos espacios que se llaman presentación. Y en estos espacios de presentación es donde yo configuro mi formato de dibujo. O sea, si yo lo quiero imprimir en una hoja tamaño carta o lo quiero imprimir en una hoja de un pliego de papel, es en este espacio donde lo configuro. Y luego aquí es donde defino la escala a la que voy a imprimir el dibujo. ¿Qué otra pregunta tienen en este momento? ¿Dudas? ¿Dónde se inicia el dibujo? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si alejamos la pantalla, miren que sigue viéndose una rejilla, ¿no es cierto? Y yo podría iniciar en cualquier parte de ese espacio de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad que usualmente tenemos en AutoCAD? Es que no visualizamos inicialmente lo que estamos dibujando. ¿Por qué? Porque el espacio es tan grande que no tenemos de pronto una región o un límite sobre el cual vamos a dibujar. Tenemos de referencia estos dos ejes que hay aquí en la pantalla. Si los alcanzan a observar, en color rojo horizontal sería el eje X y en color verde vertical sería el eje Y. Es decir que en este momento estamos trabajando en un plano en 2 dimensiones y por eso nuestro programa trabaja con coordenadas X y Y, coordenadas cartesianas. Es decir, que podemos utilizar esas coordenadas para ubicarnos en ese espacio de trabajo, ¿cierto? Si queremos iniciar una línea desde este punto, que se conoce como el origen, entonces debemos indicarle al programa que vamos a iniciar en esas coordenadas 0 en X y 0 en Y. Y miren que arranca o inicia la línea justo en ese punto. Ahorita pues todavía no vamos a ver el tema de las coordenadas, pero
es importante entender que lo que yo debo tener claro es qué dimensiones tiene el dibujo que yo voy a hacer para así mismo definir el espacio o el tamaño del espacio de mi dibujo. Si yo voy a hacer una figura, por ejemplo, eh, una tuerca en milímetros, pues el espacio de trabajo debe ser ajustado al tamaño de la tuerca. Diferente si voy a dibujar una casa que tiene, no sé, 24 metros de profundidad, pues el área de trabajo debe ser ajustado a ese tamaño, ¿cierto? Entonces, en AutoCAD podemos utilizar las coordenadas y los ejes y el punto de origen como punto de referencia, pero también podemos utilizar las entradas dinámicas que genera el programa, que es estas ventanitas que aparecen ahí cuando, por ejemplo, si voy a hacer una línea, miren que aparece en el centro de la pantalla estas ventanas. Esto es lo que se conoce como una entrada dinámica, es decir, que me está pidiendo información para posicionar el primer punto de la línea. ¿Qué está pidiendo aquí? Una coordenada en X y una coordenada en Y. Siempre para AutoCAD, la primera coordenada siempre va a corresponder al eje X y la segunda coordenada va a corresponder al eje Y. ¿Con respecto a qué? A este punto de origen. ¿Listo? Cuando yo doy clic sin haber escrito una coordenada, ¿qué hace AutoCAD? Pues reconoce la posición del cursor en ese espacio y pone el primer punto en esa posición. ¿Qué posición es? Pues no hay forma de saber la posición exacta. ¿Por qué? Porque él me muestra ahí una posición aproximada, pero miren que cada vez que muevo el mouse, esa posición va cambiando, esa coordenada va cambiando, ¿sí? ¿Cuándo defino la medida exacta? Cuando voy a dar la siguiente coordenada o la siguiente posición de mi dibujo. Es decir, cuando voy a trazar la línea o el segmento que yo necesito trazar. Los dibujos que vamos a empezar a hacer la próxima clase son dibujos básicos, vamos a verlos acá. Y vamos a hacer uso inicialmente de la cuadrícula que tiene AutoCAD. Esta es una guía de un libro de un AutoCAD con una versión anterior. Pero miren que aquí vamos a hacer uso de la cuadrícula que tiene el programa para dibujar estos números digitales. Vamos a reconocer los límites, ¿sí? Pero la idea es que no nos acostumbremos siempre a trabajar con límites. ¿Por qué? Porque eventualmente van a enfrentarse a proyectos en donde el dibujo se salga de un límite o no tengan un límite determinado. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a utilizar este espacio de trabajo sin importar el límite o sin importar la zona o el tamaño del dibujo. Para eso es que funcionan las funciones o los comandos de ampliar o zoom, ¿no es cierto?, para yo ubicarme en ese espacio de trabajo. Les voy a mostrar acá algunos proyectos de lo que podrían hacer, de lo que se podría hacer en AutoCAD.
Miren, podemos tener este tipo de planos, ¿no es cierto? Donde tenemos una estructura arquitectónica, ¿no es cierto? Una casa y una instalación acá eléctrica residencial, podemos decirlo, ¿no es cierto? Tenemos acá otro tipo de planos, acá. Y aquí ya incluimos simbologías, ¿no es cierto? Y miren que AutoCAD también se puede trabajar en 3D, pero el fuerte de AutoCAD es el 2D, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo escalar o generar cualquier tipo de dibujo en 2 dimensiones de manera rápida, ¿no es cierto? Con estos comandos. Y miren que puedo trabajar en diferentes unidades. Por ejemplo, el plano está creado con unas medidas, pero el diagrama, me corrigen los profes del área eléctrica, eso es un diagrama unifilar. No está creado con medidas, es simplemente un diagrama, ¿no es cierto?, que no tiene unidades y miren que se ve casi del mismo tamaño del plano de la casa. Entonces, en algunos planos no es necesario trabajar con unidades, porque cuando estoy haciendo diagramas no necesito unidades reales o unidades específicas, necesito es proporciones, es decir, la proporción del símbolo o de la información que tiene el diagrama. Por eso, las unidades del dibujo, pues las ajusta uno dependiendo del diseño o de lo que yo vaya a hacer. Ahora, miremos este otro plano. Este es un plano de un tablero eléctrico. Veámoslo acá. Inclusive yo puedo incluir dentro del dibujo imágenes. Miren que esta es una imagen incorporada en el plano, ¿no es cierto? Y tengo acá el montaje mecánico del tablero y el tablero visto en diferentes vistas, ¿no es cierto? Vista superior, vista frontal. Entonces aquí no hay un límite como tal definido. Aquí hay información puesta en el espacio de trabajo, ¿no es cierto? Y la idea es que ustedes puedan ubicarse fácilmente en ese espacio de trabajo sin importar las dimensiones del dibujo. Lo que vamos a hacer la próxima clase precisamente es para que empecemos a reconocer ese espacio de trabajo. Y lo vamos a hacer con la ayuda de la cuadrícula que tiene el programa, pero luego vamos a estar haciendo ya figuras o formas a partir de dimensiones o medidas y ángulos. Entonces ya vamos a trabajar con coordenadas. Y luego vamos a empezar a crear figuras un poco más complejas, ¿no es cierto?, para hacer uso de los comandos de modificación que tiene el programa. Hacer copias o simetrías. No, este curso es solo 2D, ¿sí? Este curso es solo 2D. ¿Listo? Y el objetivo al final es que hagamos un proyecto de este tipo, bien sea un diagrama o un montaje de una red eléctrica, ¿no es cierto? O un plano de un tablero eléctrico, ¿sí? En donde incorporemos simbología, ¿no es cierto? Información, notas, y que esto lo organicemos en un formato de dibujo, que es este que está aquí, que tiene un rótulo o un cajetín con una información ya de qué es el plano que se está entregando. Miren que en el espacio de modelo se organiza el dibujo y ya el formato que se va a entregar o el plano se organiza es en este espacio, en presentación. Por eso se trabaja en los dos espacios del programa. Y aquí organizo la escala en la que voy a mostrar el dibujo, ¿cierto? Dependiendo de qué, dependiendo del tamaño que tenga el formato. Es para imprimir.
Es diferente hacer un plano, por ejemplo, mecánico, ¿no es cierto? Que yo lo puedo hacer en una hoja tamaño carta, que es una pieza muy pequeña, a hacer un plano eléctrico o arquitectónico donde yo necesito un formato más grande. Las escalas de dibujo son diferentes. Y para eso es que se utiliza este espacio de presentación del programa. Ese es realmente el alcance del curso. La idea es que alcancemos a llegar a esto, configurar un dibujo en un formato, ¿cierto? Organizar algunos bloques, algunos símbolos y crear pues ya un dibujo un poco más complejo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? O en el caso de ustedes, podría ser un proyecto de automatización también, tablero, ¿listo? ¿Cómo lo ven? Señor, esa es la idea.